por el camino que me lleva a mi Salvador. Entrevista con Walter y Sonica Byte, parte 3. Hola y bienvenidos de nuevo. Estamos en el estudio con Walter y Sonica Byte, escuchándolos contar la historia de su vida y cómo Dios los ha guiado en el pasado. Ahora hemos escuchado acerca de su infancia, hemos escuchado acerca de su vida matrimonial temprana, hemos escuchado acerca de su conversión y cómo la profecía bíblica jugó un papel muy importante, Daniel 7 en particular. Hemos aprendido acerca de los sucesos ocultos en su casa, en su vida matrimonial temprana, y sobre cómo estas cosas continuaron, a pesar de que ya eran cristianos adventistas. Y luego nos enteramos de su granja lechera y cómo se pusieron en marcha como nuevos cristianos, con un nuevo plan. Pero no fue fácil para usted, que tenía un montón de pruebas y la oposición de los vecinos e incluso solo las cosas que sucedieron en su granja, que habría desanimado a la mayoría de la gente. ¿Por qué crees que Dios permitió que estas cosas le sucedan a ustedes en sus vidas, como nuevos cristianos, para molestarte y solo para tratar de desanimarte? De hecho, se podría pensar que después de ser un cristiano Dios haría su vida sin problemas. Habías dado tanto por Él, habías sacrificado, estabas tratando de ser fiel, obedecer sus mandamientos y sin embargo todo iba mal. Bueno, eso es lo que pensábamos cuando empezamos a guardar los mandamientos. Pensábamos que el Señor nos estaba bendiciendo, teníamos una hermosa cosecha de trigo, y luego todo empezó a ir mal. Así que tuvimos que volver a la Biblia. La Biblia dice, en esta vida tendrás pruebas, y Él no vino a traernos un poco de rosas. Tendremos que pasar por pruebas, y las pruebas están ahí para fortalecernos, y para prepararnos para otras cosas que vendrán. Así que las cosas empeorarán mucho antes de mejorar. Creo que Dios tenía un propósito para ti, pero requería un entrenamiento especial. Creo que sí. Así que incluso después de ser cristianos, el diablo siguió jugando un papel en vuestras vidas, a través de vuestro padre. ¿Podéis contarnos algo más sobre vuestro padre, que sufrió un aneurisma, y luego qué pasó? Bueno, yo lo cuidé mientras estuvo en nuestra casa. Fue entonces cuando algo se le apareció a nuestro hijo pequeño, y pudo ver algo en la casa. Pero después de que mi padre se fue, eso nunca volvió a suceder, fue el final. Creo que Dios nos condujo al punto en el que pudimos darnos cuenta de que no podemos ser presuntuosos. No podemos pensar que ahora que somos cristianos, Dios nos va a proteger en todo momento. Tenemos que orar y tenemos que estar preparados para las cosas. Tenemos que orar por protección todos los días. Y no hacíamos eso. Tal vez ese era el propósito de esas pruebas, tal vez era para enseñarte que necesitabas confiar en Él en todo momento. Exactamente. Así que después de eso no volvió a suceder. Y creció sin ningún incidente después de eso. Pero nunca habrá un momento en que Satanás no intente atacarnos. En cualquier forma. Podría no ser en esa forma, pero podría ser en una forma diferente. Así que se nos enseñó constantemente a estar preparados, que este no va a ser un camino fácil. Después de que tu padre nos dejó y regresó a casa, todavía tuvimos algunas experiencias interesantes. Recuerda que antes de que fuéramos cristianos, él vivió con nosotros durante 3 años. Y se movía en los círculos esotéricos. Y tuvimos muchas conversaciones, él y yo, sobre estos temas. Él no me dijo los detalles profundos, pero hizo lo que supongo que haría con cualquier nuevo miembro de alto rango. Y hablábamos de mundos espirituales, hablábamos de experiencias fuera del cuerpo, y todos estos temas. Y es interesante que él solía explicarme que si querías tener éxito en esto, deberías ser vegetariano. Sí, ahora él no era vegetariano,
pero si quería una experiencia esotérica, o quería estar involucrado en alguna experiencia esotérica. Entonces él se volvería vegetariano, por ese periodo de tiempo, de otra manera no sería tan exitoso, y encontré eso muy fascinante, y le pregunté cómo funciona y qué hace uno, y él me dio muchos consejos. Y bueno, eventualmente pude hacerlo realmente. Y tuve muchas lo que llaman experiencias fuera del cuerpo, que hoy sé que no son otra cosa que técnicas de visualización e hipnosis, pero a veces se logran por métodos que son peligrosos para la vida. Podrías morir. Así que no quiero explicar cómo lo haces, pero básicamente creas una privación de oxígeno en tu cerebro. Y eso da una oportunidad para que las entidades te ayuden en lo que tengas que hacer. Y luego por digamos, visualización e implantación hipnótica, tienes una experiencia totalmente nueva. Estás viviendo en un mundo diferente, no eres parte de este mundo. Puedes ser celestial, puedes moverte entre esferas, puedes atravesar paredes. Y esto es tan real, que la gente dirá que es una locura. Pero yo podría ir y mirar, por ejemplo, qué estaba haciendo nuestro bebé en la habitación de al lado, si lloraba, si perdió el biberón, esto es algo que podría ir y echar un vistazo sin hacerlo, pero eso era un implante, es una visualización. Y estas técnicas son increíblemente efectivas, pero dan miedo, y lo que me da más miedo aún, es que muchas de estas técnicas se han escondido en los globos religiosos, y están entrando en las iglesias, y he estado allí, sé de qué se trataba todo esto, me refiero a todo este asunto de mirar auras, y evaluar personas, y ver dónde encajas, o conectar con entidades espirituales. Eso era parte integrante de lo que tratábamos. Así que esta es una experiencia que no me gustaría que nadie imite. No deben ir allí. Pero después de que mi suegro se fue, obviamente se sintió muy débil. Ahora si te mueves en esos círculos, y se te ha confiado cierta literatura, que no es para consumo general. Entonces cuando mueres o cuando sientes que estás llegando allí, tienes que devolver esos libros a las fuentes guardianas. Él ya no podía caminar apropiadamente porque había perdido parte de sus pies con el aneurisma. En realidad debería haber perdido sus piernas, pero la salvaron implantando venas y nuevas arterias, y la cirugía es maravillosa en estos días. Pero en un punto era muy débil. Y sintió que tenía que devolver todas estas cosas, y no sabía cómo hacerlo. Así que se acercó a mí y me dijo, podría ayudarlo a llevar algunos libros a un cierto templo. Y eran un gran número de libros. Ahora algunos de estos libros los conocía, algunos de ellos eran libros bastante generales, como Bridges, y libros de Alessia Bailey. Y ya sabes, libros de ocultismo, pero libros generales, pero algunos de ellos eran probablemente de un orden superior. Así que fui a buscar a mi hijo mayor, Martin, y le dije, vamos a ayudar al abuelo a llevar estos libros de vuelta a donde sea. Ni siquiera sabía a dónde íbamos. Y entonces los metimos todos en el coche, eran cajas pesadas, y luego nos llevó a este lugar, una casa enorme, y entramos en la casa, y yo no sabía exactamente lo que estábamos haciendo, pensé que era devolver libros, y mientras llevábamos estos libros a este lugar, me di cuenta de que sé dónde estoy ahora, estoy en un templo de la nueva era. Toda la estructura interior estaba dispuesta como un triángulo, todo era púrpura,
exuberantes alfombras púrpuras, altavoces que bajaban del techo y micrófonos que bajaban del techo, como si la gente se sentara y se reuniera allí. Y esta era la casa del canal para África. Así que este es el que se comunica con los maestros ascendidos. Y yo por supuesto sabía que estas comunicaciones se llevaban a cabo porque habíamos tenido discusiones, pero nunca había estado realmente en contacto a ese nivel, y conocí al hombre, que era este maestro, o este canal, y él automáticamente asumió que yo era parte del sistema porque estaba con mi suegro. Y vi a mi suegro sentirse muy incómodo. Pero le dije a mi hijo, estamos en terreno peligroso, porque yo había estado allí, presumiendo entrar en lugares como cuando fui a su casa un día y tuve estos ataques y pensé, necesito protección especial aquí. Así que le dije a mi hijo que dijera una oración en silencio y dijimos una oración, y luego esperé mientras tomábamos todas las cajas para hablar con él. Y entonces este hombre vino a nosotros, y quiso saber quiénes éramos. Le dije, este es mi suegro, y nos hizo todo tipo de preguntas, y me habló como si yo fuera un iniciado, y pensé bueno esta es una oportunidad para averiguar un poco más, y le pregunté qué hace, y él dijo soy el canal, etc., y le dije ¿y a quién le hablas? Quiero decir, ¿cuál es su clientela? Y me dijo, la gente médica superior. Me dio una lista. No puedo recordar la lista que hace tantos años, pero él me dio. Recuerdo algunos de los nombres de la lista, pero no voy a mencionarlos. Digamos que altos funcionarios del gobierno, altos funcionarios médicos, gente de alto nivel en el ámbito deportivo, a nivel nacional, y que era la clientela, y luego me llevó a una biblioteca. Y mi suegro estaba increíblemente incómodo. Finalmente, comenzó a hablar y hablar. Y yo seguía la corriente, y luego me dijo, que tiene contacto no solo con los altos funcionarios en África, pero a nivel internacional. Y me mostró cartas de, bueno, digamos muy alto, digamos las personas más importantes, presidentes, primeros ministros, de los países europeos, y los países a través de las aguas, de los países europeos. Y me mostró sus cartas. Y era fascinante porque eran cosas como, gracias por la información transmitida. Tomaremos esto en cuenta, así que aquí estaba la evidencia de lo que habíamos experimentado. De que los presidentes del mundo y los líderes del mundo, en realidad estaban usando información oculta para dirigir sus gobiernos, y esto era muy fascinante. Y verlo, confirmas, muy interesante. Entonces cuando nos fuimos, mi suegro es muy tranquilo, y luego me dijo, ¿te burlaste de ese hombre? Estaba disgustado. Pero esa fue mi primera introducción a lo que sucede detrás de las escenas, políticamente, etc., con el mundo esotérico, y sabemos que los presidentes del mundo utilizan el ocultismo, y se comunican con el mundo espiritual. Quiero decir que todo esto es parte integrante de mi serie de conferencias, por lo que estas son cosas reales. Entonces, ¿cómo te involucraste en dar conferencias? ¿Usaste esta información? ¿Empezaste de inmediato a compartir esta información? Por primera vez tuve una conexión con el mundo oculto. Tenía los escritos básicos, había leído a Alice Bailey y todos esos libros. Los había leído todos, y había tenido algunas de esas experiencias. Pero nunca había estado involucrado en evangelismo, y entonces conocí a mi buen amigo, Francois du Plessis, quien era evangelista,
y él realmente vino a visitarnos cuando estábamos en la tienda de la granja, y cuando nos mudamos de vuelta y yo estaba de nuevo involucrado con la universidad. Él me preguntó si podía ir y ayudarlo en sus campañas evangelísticas, y tuvimos experiencias asombrosas. Él había sido transferido y era pastor principal de Heldebeck, la gran iglesia allí. Pero su mente está puesta en la evangelización, y así empezamos campañas en ciudades o pueblos. Uno de los primeros que hicimos fue Po. Es una pequeña ciudad vinícola en Sudáfrica, y otro fue en Paro, que es una especie de centro de los suburbios de Ciudad del Cabo, y luego hicimos Ciudad del Cabo en sí. En realidad tuvimos campañas en el Teatro Nico Milán, que es la gran casa de la ópera. Y todavía recuerdo que empezó con una gran tormenta, increíble tormenta, aguaceros, árboles arrancados, carreteras bloqueadas. Teníamos que empezar esta campaña, y llegamos al NEC de Milán y pensamos que nadie iba a venir. Habíamos anunciado las conferencias, habíamos hecho todo lo necesario, y él era el orador principal. Y entonces estas tormentas y esta lluvia, y este viento huracanado, árboles por todas partes, nadie va a venir. ¿Recuerdas eso? Muy bien. ¿Y qué pasó? Tuvimos que repetirlo. Llenamos 2 veces el Teatro Nico Milán. En una sesión, tuvimos que repetir esas sesiones, y estas fueron experiencias interesantes, pero luego se puso muy cerca de casa. Así que cuando volví de la universidad en las tardes, yo conduciría de Somerset West entonces, a Paul, que está a unos 50-60 kilómetros. Luego en la noche, haríamos esta campaña en Paul. Pero tremenda oposición. Porque si vas a hacer una campaña con las doctrinas del adventismo, vas a esperar oposición. Y por supuesto las iglesias de la ciudad tenían un poderoso control. Así que tuvimos una tremenda oposición, pero sea como sea, todavía quiero decir, solo hay una denominación en todo el mundo que puede defender públicamente sus doctrinas en una plataforma pública. Nadie más puede hacer eso, porque hay que tener la Biblia, y cuando se defiende la doctrina que necesita la palabra de Dios, pero la experiencia que tuvimos, increíble. ¿Por qué eligieron a Paul? Paul tenía una presencia adventista, y tenía una pequeña iglesia adventista, pero ya no había nadie en la iglesia, las cosas habían ido mal, la gente había perdido el interés. Solo había unas 3 personas mayores. 3 ancianos y unos pocos. Sí, 3 parejas de ancianos y tenían más de 80 años, y todos los jóvenes se habían ido, y así Francois comenzó primero por reunir a todos los reincidentes, y luego me dijo, debes prepararlos para que esta iglesia esté lista, que cuando demos conferencias públicas, que la gente se pueda relacionar con esta terrible situación. Así que ve y das algunas conferencias nocturnas. Así que pensé, ¿qué voy a hacer? Así que pensé, está bien, voy a hacerles una recapitulación de Apocalipsis. Eso fue muy fascinante. Llegué a este lugar, fui a esta iglesia. Fue mi primera participación en realidad enseñar a la gente, predicar, pero yo solo hice un estudio de la Biblia. Ahora todas estas personas que habían estado en la iglesia o no estaban allí, pero no me di cuenta de que algunos de ellos eran tremendamente antagónicos hacia la iglesia. El hombre, que no era un adventista, era un no adventista, pero estaba casado con una adventista, y nadie había sido capaz de hablar con él, porque odiaba a cualquiera que les enseñara el tema, así que cuando los pastores iban a visitarlo, les tiraba cosas, agarraba cualquier cosa, ollas, sartenes,
se las tiraba, y una vez estaba en lo alto de un tejado, y el pastor vino a visitarle, y se enfadó tanto que arrancó las tejas del tejado y le lanzó al pastor, y esta persona estaba en estas conferencias que yo estaba dando. Y yo pensé que ya sabes, que acababa de perderse en algún lugar a lo largo del camino, y así lo traté con bastante dureza. Cuando dijo que no es así, y yo le decía, mira aquí, deja tu estúpido argumento, eso es lo que dice aquí en la Biblia, allí. Y era una cosa grande. Y yo siempre tenía muy poco tiempo, yo estaba trabajando en la universidad, y solo tenía este periodo de tiempo, y tuve que preparar a estas personas. Y Francois es un maestro duro, y tuve una experiencia muy divertida. Iba a darles esta lectura, y este señor mayor, oramos una noche, ¿puedes contar esa historia que era tan divertido? Oh sí, estábamos orando en pequeños grupos para la campaña que se avecinaba. Y yo estaba con esta señora mayor. Ella debe haber tenido unos 80 años. Y empezamos a orar. Siempre sabes que el Señor bendiga las reuniones. Y traer gente a las reuniones. Y ella estaba orando, oh querido Señor, por favor que nadie venga a las reuniones, no queremos que nadie venga a perturbar nuestra paz. Esto es muy extraño. Este era el tipo de persona que asistía, y entonces yo había preparado una lectura preparatoria, y este señor mayor, debe haber sido bastante pesado en el pasado, pero perdió mucho peso. Y tenía tirantes puestos y sus pantalones eran un poco más anchos de lo que deberían ser. Y dijo que quería hacer un anuncio antes de empezar. ¿Podría por favor hacer un anuncio? Así que le dije está bien. Pero no tenemos mucho tiempo. Él dijo que no, que está bien y se subió al escenario. Y yo no quiero ser irrespetuoso con las personas mayores. Así que subió al escenario, e hizo su anuncio, y fueron 5 minutos, y fueron 10 minutos, y fueron 15 minutos, y fueron 20 minutos, y no paraba de hablar. Y nadie estaba escuchando lo que estaba diciendo de todos modos, y yo estaba sudando y pensé ahora cómo voy a deshacerme de él, no puedo simplemente ir allí y decir fuera ya sabes, ¿qué es esto de los anuncios tan largos? Acabas de decir que ibas a decir algo, pero yo también estaba no sé. Él era mayor y yo era joven, y ¿quién era yo para ir y echarlo? Así que estaba sentado ahí, y dije, oh Señor, por favor, solo haz algo, solo deshazte de él, no sé cómo no puedo solo ir y echarlo del escenario. Y mientras él hablaba al minuto siguiente, todos estábamos aquí, y todos los botones de sus tirantes se cayeron. ¿Y sus pantalones parecían ladrillos? ¿Qué tenía debajo? Tenía unos calzoncillos largos con puntos rojos. Así que cogió el lápiz, lo subió y salió corriendo del escenario. Así que desde entonces, si necesito ayuda, le pido al Señor que me traiga a ese ángel. El ángel travieso. Tiene que venir y ayudarme. De todos modos, finalmente empezamos las campañas allí. Pero lo que luego sucedió fue simplemente increíble, la oposición, como no se puede creer. Y Francois comenzó con la arqueología. Y yo tuve algunas conferencias en otro lugar, sobre temas de salud, por lo que tuvimos 2 multitudes diferentes. Y recuerde que esto es, justo en el periodo de transición del apartheid. Por lo que el país es muy racista. En esa etapa, y la mentalidad de las personas eran muy racistas, y ahora estamos teniendo una campaña, en un entorno multicultural.
Nunca había sucedido antes en Sudáfrica, usted no haría eso, usted hablaría con los blancos, en un lugar, usted hablaría con los negros en otro lugar, usted hablaría con los de color en otro lugar, pero nunca los tres se mezclarán, nunca. Y Francois y yo, pensamos en ello, y dijimos usted sabe, esto es ridículo, la palabra de Dios no está ligada a la raza, no hay salvación por la pigmentación. Cada tribu y nación y cultura tiene derecho a escuchar la palabra de Dios. Así que tuvimos reuniones multiculturales. Y los prejuicios eran altos, algunas personas cuando entraron vieron que había gente de diferentes colores, inmediatamente se fueron. Pero sea como fuere, finalmente llegamos a 60 personas en esa iglesia. 60 personas. Pero algunas de estas personas eran muy racistas, y muchos prejuicios, y por lo que estaban discutiendo entre sí que cómo podemos reunirnos con personas de diferente color. Quiero decir, Darwin realmente ha desordenado este mundo y algunas personas van tan lejos como para decir que algunas razas no pueden ser de linaje humano, era muy malo de hecho. Y por lo que había un núcleo de personas en este grupo que tenía esa mentalidad. Y estaban adoctrinando a todos los demás, que teníamos que deshacernos de las otras razas, porque el número uno, no se visten como nosotros. Yo estaba en la reunión donde todo esto se abordó. No están vestidos como nosotros. No serán capaces de utilizar la Biblia como nosotros la usamos, ya sabes, sabiendo versículo y capítulo y todo eso, no van a cantar como nosotros, porque tienen un ritmo diferente, no serán capaces de cantar himnos como los europeos. Y estos fueron los argumentos. Ridículo. Totalmente ridículos. Y mientras yo estaba predicando un día, Francois me dijo que debía tomar un sermón. Yo estaba predicando, y caminé al frente y me senté al frente como todo el mundo lo hace. Y comencé los procedimientos, e hicimos los himnos introductorios, y todo el mundo estaba en la iglesia, y la gente que había entrado en la iglesia no eran negros, eran blancos y de color, eso ya era un problema. Así que si los negros hubieran entrado habría sido un problema aún mayor. Durante los himnos una señora entra por detrás. Pero es una señora negra. Y todos los ojos del público estaban. ¿Qué es esto? Ella acentuó inmaculadamente. Inmaculadamente. Ella camina, busca un lugar libre. Se sienta en el banco, canta el himno, se levanta y lo canta con una voz cristalina, sin himnario en la mano. En aquellos días no había proyectores que proyectaran el himno en la pantalla. Tenías un himnario, o te lo sabías de memoria. Y el idioma era el afrikaans. Eso es otra cosa. Y eso es muy raro que una persona negra en aquellos días pudiera hablar afrikaans. Y ella lo cantaba perfectamente, sin acento. Yo estaba delante y la miraba, y tú te sentabas detrás de ella. Bien, así que no se visten como nosotros. Fue destruido. Ella estaba inmaculada. No pueden cantar como nosotros, no sabrán los himnos. 10,000 veces mejor que nadie. Voz cristalina. Y pensé, bueno, ella solo sabe ese himno. Cantó el siguiente himno. Lo sabía. Se puso de pie, sin himnario en la mano. Perfecto. Todos los versículos. Cada versículo. Y todos los ojos puestos en esta señora. Así que pronuncié mi sermón. Ahora la iglesia tenía un pasaje por el medio. Había puertas laterales, pero no conducían a ninguna parte. Todavía había que pasar por delante para salir.
Y después del sermón, como la costumbre es el que predica, sale primero y luego saluda a la gente al salir por la puerta. Ahora estoy fascinado, la observé durante todo el sermón, y pensé para mí, quiero saber por qué está aquí, por qué hay iglesias de negros. ¿Por qué no fuiste a una iglesia de negros? ¿Por qué vino a esta iglesia? ¿De dónde es? ¿Cuál es su historia? Y todo el mundo sale, y saludo a todos, y ella no sale. Y le digo a Sónica dónde está. Ella debe estar todavía dentro, quiero ir y hablar con ella, así que entro en la iglesia, ella no está allí, ella no ha salido. Nadie la vio de nuevo, ella simplemente se fue. No hay manera de que pudiera haber pasado por delante de nosotros. Es imposible. Así que ¿quién era ella? Así que esa fue nuestra primera experiencia. Es interesante, que el tipo en el mono azul, que le habló a Sónica, era un hombre de color. No era un hombre blanco, era un hombre de color. No era un hombre blanco. Y aquí estaba una mujer negra. Así que lo que Dios está mostrando, no hace acepción de personas, no hace acepción de razas, estas son lecciones importantes, porque si vas a predicar en esa cultura, y simpatizas de alguna manera con esa mentalidad, entonces estás haciendo una injusticia a la palabra de Dios, así que fuimos entrenados muy temprano. Estas son lecciones importantes, y en esa campaña también tuvimos que darnos cuenta de que no estábamos luchando contra la carne y la sangre, y tuvimos otra fascinante realidad también. La primera fue, porque teníamos lugares separados. François tenía una audiencia diferente a la que yo tenía. Y François visitó a un hombre que estaba en su audiencia, y su esposa, sin saberlo, estaba en mi audiencia. Pero ella no sabía de qué nominación éramos. Pero se enteró de que François era un adventista del séptimo día. Así que cuando él visitó su casa, ella trajo té y lo puso en el suelo. Y ella le dijo, puedes beber tu té del suelo como un perro, porque eres un adventista del séptimo día, no te serviré. Así que ella era muy antagónica. Y con el tiempo, su marido quería unirse, y ella dijo que si te unes, estamos separados. Por lo que nunca se unió, pero entonces también pasó y también terminó con las verdades bíblicas. Y se dio cuenta de que esta es la verdad. Así que se disculpó con su esposo. Pero él ahora era vengativo, así que le dijo, si te unes, nos separamos. Y así ella y su hija decidieron unirse, y ella trató de enmendarse, pero nada, así que él le dijo, fuera de la habitación ya no vas a dormir en esta habitación, así que ella estaba sentada en la otra habitación. Y ella estaba llorando, y pensando en estas cuestiones, ¿es lo correcto, es lo incorrecto? Cuando oyó la voz que le dijo, llamando a su nombre, y por lo que pensó, que era él había tenido dudas, por lo que fue a la habitación, y quería preguntarle cuál es el problema o lo que quería, y él estaba roncando, estaba profundamente dormido, por lo que regresó a la habitación de invitados. Oyó la voz otra vez, se levantó, miró por la ventana, quien la llamaba, nadie, volvió a la cama, y lo siguiente, oyó su nombre otra vez, y dijo que sí, y entonces casi como en una visión vio 2 tablas de piedra. Y la voz le dice, guarda los mandamientos. Eso es un caso, otro hombre mientras estábamos haciendo la campaña. Ahora es un buen amigo mío, era un reformista holandés, y era diácono en la iglesia. Me encuentra, y está en una crisis total. Y me dice, esto es ahora antes de que estén en la iglesia, aún están asistiendo a conferencias. Me dice, algo terrible ha sucedido, y le dije que había pasado, que había encontrado a François Duplessis, pero una mujer contestó y me gritó con toda su voz, y dijo, lo tengo donde quiero, lo tengo donde quiero, lo he destruido, está en el suelo. He terminado y a menudo se reía con esta horrible voz. Estaba asustado, ¿qué está pasando ahí? Dijo, no lo sé, lo averiguaré.
Así que colgó el teléfono. Él estaba llamándome de Paul a mí, yo estaba en Somerset West, François está en Paro, que es todo bastante lejos. Así que le llamé, y he aquí, esta mujer responde. Ahora tengo el teléfono, y esta mujer está gritando en el teléfono, que se podía oír de lejos. Probablemente a unos 10 metros, y podía oír eso, oír los gritos. Ella estaba gritando y riendo y diciendo, lo tengo donde quiero, lo tengo destruido, lo he rematado. Me asusté tanto, era una voz horrible, como un demonio gritando en el teléfono. Colgué el teléfono y pensé, ya sabes, estás confundido en ese momento, es un número equivocado. ¿Qué está pasando? La misma experiencia que esta otra persona. Cogí el teléfono de nuevo, y la esposa de François responde. Y le dije, hubo una llamada a tu casa, ¿hay alguien más en tu casa? No, y ella empezó a llorar al otro lado, y me dijo que François estaba sentado en el suelo y no se levantaba. Así que pensé, bien, dije que ya vamos. Mantén la calma, ya vamos, agarre a mi mujer, a los niños, los metemos en el auto. Corrimos hacia François. Aquí está sentado en el suelo, en su estudio, no se mueve. Está totalmente deprimido, está totalmente acabado. Y le dije, ¿qué pasó? Él dijo no, no puedo seguir, esto es demasiado para él, está totalmente deprimido. Así que oramos por él. Y le pedimos a Dios que le diera fuerza, que siguiera adelante, porque él tenía que dar la siguiente conferencia esa tarde, no se podía levantar, no se podía mover, su espalda o lo que sea. Su espalda sufrió un espasmo, no podía moverse. Él no puede levantarse, así que no es un hombre muy pesado, así que lo levanto y lo ponemos en una silla, y no pasa nada, y oramos al respecto, y entonces es el momento de que tenemos que irnos. Tenemos que viajar, tenemos que ir y hacer esta campaña. Por lo que lo llevamos al auto, lo ponemos en los coches en una posición encorvada, él está sentado así, no puede moverse. Conducimos a través de Pau. Lo subimos al púlpito, y él no puede estar de pie, así que está sentado encorvado en el suelo, y la gente está llegando, y estamos orando como locos, y comienza su conferencia, y habla tan suavemente, porque no tiene fuerza, y mientras habla, viene bien, y se levanta, y es absolutamente normal. Y la otra cosa que pasó durante esa campaña de Paul, porque yo siempre viajaba desde Somerset hasta Paul, y se viaja por tierra de nadie, entre las dos ciudades, desde donde yo viajaba. Y cada noche, cuando terminaba la campaña, ella no siempre venía conmigo porque era de noche, y tenemos niños pequeños y ella tenía que cuidarlos, así que solía viajar de un lado a otro. Y cada noche, cuando volvía de la campaña exactamente en el mismo lugar en medio de la nada, mi coche se paraba, las luces se apagaban, el motor se apagaba, y yo tenía que salirme de la carretera y quedarme de pie al lado de la carretera. Ahora no hay teléfonos móviles en esos días. No hay manera de que puedas comunicarte con nadie. Tendrás que caminar kilómetros para llegar a la casa más cercana. Así que aquí estoy de pie en medio de la nada. Y estoy pensando lo que está pasando aquí. Y luego oro. Y pienso qué voy a hacer. Voy a esperar a un coche y ver qué pasa. Nadie viene porque es tarde en la noche. Y luego 15 minutos, a veces 10 minutos, 20. A veces una hora más tarde. Las luces se encienden, el motor arranca, no hay problema, conduzco a casa. Ahora lo mismo cada noche. Ahora si pasa en cualquier punto, eso es una cosa. Sabes que tienes una conexión defectuosa en tu coche, hay un cable suelto o algo se calienta en el mismo punto. Eso es más que coincidencia. Eso no es coincidencia. Así que estoy siendo fortificado ahora, esto no es solo una historia. Esto no es un cuento de hadas, esto es una guerra real.
estás luchando contra entidades reales. Más tarde, por supuesto, te condicionas cuando llegas a ese punto o me estoy acercando al punto que va a pasar. Y entonces un día, durante el día, habíamos hecho el sermón y era sábado. Era sábado, había terminado el sermón, habíamos hecho el sermón, íbamos conduciendo a casa, ya le había dicho que aquí es donde ocurren las cosas. Bien contaré la historia, estamos conduciendo, y estoy llegando al lugar, y le digo a ella y a los niños, pero aquí es donde siempre pasa, donde el auto se detiene, pero hay un perro sentado en el camino. Como un perro labrador negro. Un bonito perro, sentado en la carretera, es un perro grande y está sentado en el carril contrario, a donde yo estoy conduciendo, exactamente en ese lugar. Así que me dije a mí mismo, voy a reducir la velocidad y ser muy cuidadoso, porque no me fío de este lugar, este perro va a correr delante de mí, y lo golpearé y no quiero golpear a este perro, así que reduzco la velocidad, pero hay un coche como un camión viniendo, desde el frente, y se está moviendo, y es como un todoterreno, tiene ruedas altas, y se está moviendo. Estoy mirando dentro y estoy pensando, ¿qué está haciendo este tipo? Se está moviendo como un loco, y se dirige directamente hacia el perro. Y estoy pensando es que va a reducir la velocidad. ¿Qué va a hacer el perro ahora? El perro va a correr en el campo, o el perro va a correr delante de mí, así que he reducido la velocidad. Y he reducido la velocidad hasta el punto de que estoy frente al perro. Cuando el camión atropella al perro, no te lo puedes creer, el perro estaba destrozado. Ahora tengo niños histéricos en mi auto, porque han presenciado esto, tengo una esposa histérica en mi auto, estoy echando humo, porque esta persona debe haber visto ese perro que estaba sentado allí. Esto es repugnante y estoy furioso. Así que doy la vuelta al coche, y voy a perseguir a este tipo, voy a darle una paliza. Estoy muy enfadado, y corro detrás de este auto. ¿Y qué viste en el auto? No podíamos ver nada en el coche. No había cabeza. Nada. Pero estaba polarizado, el cristal estaba polarizado. Pero aún así no podíamos ver ningún movimiento, nada. Y había una parada de 4 vías. Cuando giramos había una parada de 4 vías. Por lo que esta persona tendría que haber parado en la parada de 4 vías, pero cuando llegamos a la parada de 4 vías no había nada, no había un auto en esa dirección o delante de nosotros. Nada. No hay manera, porque estaba justo enfrente, me di la vuelta, estaba justo detrás de él, en la parada de 4 vías, simplemente se había ido. Y estábamos intentando ver qué clase de persona era y no podíamos ver nada dentro del auto, y eso nos asustó aún más. Así que esto fue raro, experiencias extrañas. Muy raro, ¿por qué te ocurrieron estas cosas tan dramáticas? ¿No le ocurre a todo el mundo? Bueno, soy un científico, pienso como un científico, o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo, evidencia, resultado, experimento, resultado, conclusión, así es como funciona para un científico. Fui lanzado a un mundo diferente aquí, ¿sabes lo que es aún más asombroso en realidad? Es que cuando era ateo, era perfectamente feliz en el mundo oculto, haciendo todas estas experiencias fuera del cuerpo, todas estas cosas. En realidad digo que no hay tal cosa como un ateo. Solo hay alguien que no cree en un Dios personal. Porque un ateo para mí hoy no significa que usted no cree nada, significa que usted cree cualquier cosa excepto la verdad. Así que aquí me enfrenté a cosas que mi pensamiento naturalista no podía explicar. La oposición que experimentamos era demoníaca, directamente demoníaca, pero Satanás usa a la gente también. Cuando François estaba tan terriblemente deprimido, yo no sabía qué estaba soportando por detrás de las escenas.
Yo solo tenía mi experiencia, pero él no me explicó lo que eran sus pruebas. Tuvo pruebas con la oposición de los pastores y los ministros de las otras iglesias, que publicaban cosas y decían mentiras sobre las doctrinas, y que los adventistas son, quién sabe, caníbales, o que hacían sacrificios de niños. Porque ya sabes, pasaron cosas terribles como la historia del dingo en Australia, y etiquetas terribles fueron puestas a los adventistas. Y se había enfrentado a estos ministros, e incluso estaba recibiendo oposición desde dentro porque el exterior ejerce presión sobre el interior, la presión interna sobre él y él se quebró bajo la presión. Y entonces él todavía me tenía involucrado en todo esto, y él tenía tantos problemas y tantas preocupaciones que se quebró bajo la presión. Pero Dios lo ayudó a salir adelante. Deberías pedirle que te cuente algunas de sus experiencias increíbles que él también tuvo, si vas a evangelizar, si vas a confrontar mentiras, con datos, con la verdad. No puedes solo tener datos, necesitas creer que esta es una guerra real, que esto era entrenamiento, esto era justo al principio, esto no era otra cosa que entrenamiento. Creo que esa es una lección importante para nuestros espectadores también, porque todos estamos experimentando pruebas, todos estamos experimentando oposición y dificultades y necesitamos recordar eso, es una guerra. Y eso es una cosa que realmente me gusta de ti, te conozco desde hace mucho tiempo como nuestro amigo y eso es algo que he notado en ti cada vez que hay problemas. Cada vez que hay oposición o algo así, siempre lo reconoces de inmediato, que eso es la guerra, y oras, y creo que muchas personas a veces lo olvidan, que necesitan estar constantemente en oración, y apoyarse en Dios. No es que Dios lo exija, Dios sabe cuál va a ser el problema. Pero nosotros lo necesitamos. Lo requerimos, si lo requerimos, necesitamos saber, somos dependientes, no sea que nos volvamos presuntuosos y arrogantes. ¿Pero no lo hizo la gente bíblica en la Biblia también? También se encontraron con todas estas pruebas, y no es inusual, es parte de nuestro caminar con Dios. Pero otro punto importante que creo que tenemos que recordar es que estos conflictos se producen cuando se empieza a hacer algo, hay un montón de gente que no está haciendo nada, y su vida es muy tranquila. No tienen experiencia con Dios. Sí, no tienen estas experiencias a menos que den un paso adelante con fe y traten de oponerse a las fuerzas. Así es. Pero este periodo de tiempo con François fue un periodo de tiempo en la formación, y si tomo todo el periodo de tiempo, fue más de 3 años. Y no empiezas por ti mismo, y luego de la nada, la conferencia decidió transferir François, mucho antes de que debiera ser transferido. Y donde lo transfirieron, en el medio de la nada lo más lejos posible de donde estábamos. Estábamos tan molestos, tratamos de evitarlo. Escribimos peticiones, las iglesias escribieron peticiones, nada se movió, se había ido, fue sacado de circulación, atrapado en el medio de la nada, y había campañas por hacer. ¿Quién va a hacerlas? Yo. Nunca había dado sus conferencias. Él solía dar las conferencias doctrinales, yo daba conferencias sobre temas de salud, esa es otra historia, debemos entrar en cómo nos metimos en el trabajo de salud en primer lugar, pero esa es una historia diferente. Podemos hablar de eso en otra sesión. Ahora tengo que empezar a hacer evangelismo por mí mismo, y cómo iba a hacer eso, y recuerden que no tenía dinero. Estaba muy endeudado por esa horrible experiencia en la granja, mi salario se fue en hipotecas, y ni siquiera teníamos una casa, que era nuestra o algo para vivir, solo estábamos tratando de llegar a fin de mes.
Y así François me había dejado su serie de diapositivas en inglés. Así que mi primera idea fue, tengo que copiar estas diapositivas, pero ¿de dónde saco dinero para comprar? Todo era, ya sabes, codec, rollos. ¿De dónde voy a sacar dinero? Así que lo que hacía, iba a los sitios donde venden estos rollos, y compraba los rollos grandes. Pero no podía pagar los nuevos. Y ni siquiera me los podía permitir los viejos, así que buscaba las pasadas de moda y las conseguía a un precio muy razonable. Pero aún así eran un problema, y entonces en mi tiempo libre en la universidad, usaba el cuarto oscuro, para copiar cada diapositiva, fotografiarla en el lugar correcto, y hacer copias de todas estas diapositivas. Entonces yo podía construir mi propia serie evangelística. Pero era doloroso financieramente. Pero lo interesante es, yo tenía que gastar nuestro dinero para comida, y había veces que no teníamos comida. Nada. Recuerdo cuando regresamos y no había comida en la mesa. ¿Recuerdas lo que pasó? Tú cuenta esa historia. Bueno, era la hora del almuerzo, y no teníamos absolutamente nada. Tal vez ni siquiera un pote, una botella de mantequilla de maní, nada. Y teníamos que alimentar a los 3 niños. Y Walter y nosotros dijimos, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a orar. Y así oramos y dijimos, oró, gracias Señor por la comida que nos darás. Y el teléfono sonó exactamente cuando dijo amén. El teléfono sonó y la señora dijo, ¿han estado en la puerta principal? Y le dijimos que no, que habíamos entrado por la puerta de atrás. Y ella dijo, vayan a la puerta principal, y cuando abrí la puerta, había una caja probablemente así de grande, llena de verduras, frutas, pan, pastas para untar y todo lo que puedan imaginar, así que almorzamos. ¿De dónde venía? Alguien lo había dejado allí, y ni siquiera sabían que estábamos luchando. No lo sabían, pero Dios lo sabía. Y sabía que ese día en concreto, ese día nos quedaríamos sin comida, y así estábamos muy contentos. Y los niños seguían sentados alrededor de la mesa, yo solo dije amén, sonó el teléfono, ella fue allí, lo puso sobre la mesa, y los ojos de los niños estaban así de grandes. Sí, y eso fortaleció su fe, porque su vida tampoco era muy fácil. Los habíamos sacado de la escuela pública, se hicieron adventistas. De repente no podían hacer deporte en sábado. De repente no podían ir a hacer ballet ni jugar al cricket. Nuestro hijo mayor era el capitán del equipo de cricket, y de repente lo perdió todo. Fue duro para ellos, y ahora está pasando apuros económicos. Y pensaban qué clase de Dios es este, que se supone que cuida de nosotros. Y estas pequeñas cosas fortalecen su fe. Pudimos ver cómo les ayudó durante ese tiempo. Sí, pero sea como fuere, puede que cuando di estas conferencias por la noche, y me había gastado nuestro dinero de la comida en la compra de material para hacer estas copias, que acaba de suceder, que alguien me deslice algo, y siempre era más o menos la cantidad que acababa de gastar. No más, no grandes cantidades, solo lo suficiente para cubrir eso, y la próxima vez tenía que comprar más para hacer las próximas conferencias. Entonces tenía que gastar nuestro dinero de la comida otra vez, y comprar esto, y me era devuelto. Puedo decir que cada centavo que gaste en ese curso, me fue devuelto pedazo por pedazo. Nadie dijo bueno, ¿cómo resuelvo tu problema? Nada por el estilo. Justo lo que necesitabas. Y eso también era entrenamiento. Ahora haremos una pausa, gracias por acompañarnos, y volveremos con más historias fascinantes de la vida de Walter y Sónica, como Dios los ha guiado. Gracias por unirse a nosotros.
Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean toda alabanza y toda gloria.